Un discípulo quiere decir una persona que aprende, pero cuando somos discípulos de Jesús, debemos estar dispuestos a que Jesús nos enseñe, y si nos permitimos que Él nos enseñe, debemos seguirle y convertirnos en un genuino discípulo de Él, y Él será nuestro maestro. ¿Usted quiere convertirse en un genuino discípulo de Jesús y que sea reconocido como tal? Acompáñeme a desarrollar ese tema, mi querido oyente. Estamos bajo el tema evento e instrucciones finales de Jesús en su primera parte. Y estamos bajo el tema en esto conocerán que son mis discípulos. Le saluda su hermana en Cristo, Abigail Valle, de la Iglesia de Dios en Honduras. En este día vamos a compartir un tema con cada uno de ustedes y me gustaría que me acompañen a leer lo que es el objetivo de este tema. Dice que es mostrar que el amor al prójimo es un distintivo de los hijos de Dios y da evidencia de que amamos a nuestro Dios. ¿Cuál creemos que sea, mi querido oyente, una marca, un distintivo, una señal, algo que nos diferencie del mundo entero como un genuino discípulo de Jesús? Muchos creerán, mi querido oyente, que será la imposición de manos, los milagros. De repente algunas doctrinas podrían de ser el derramamiento del Espíritu Santo por medio del don de lenguas, la alabanza, la danza y otras cosas muchísimas más como prácticas que otras doctrinas tal vez tengan. Y digan, ese es un verdadero discípulo del Señor, porque ora muy bien, porque sanó enfermos, porque danza muy bien, no lo sé. Sin embargo, la palabra del Señor nos tiene la respuesta de esta pregunta y nos dice en Juan 13:15, en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tenéis el amor los unos por los otros. Qué lindo ese versículo definitivamente que nos da, y ese es el versículo base de nuestro tema. Y lo vamos a repetir y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Pero mi querido oyente, el enemigo también está enterado de esto, no solamente usted. Así que el objetivo principal del enemigo es romper todos los lazos de amor que hay entre los hijos de Dios y también entre todo el mundo, generando divisiones, envidias e incluso resaltando nuestros defectos como hijos de Dios. Y no solamente delante de la iglesia, sino que al mundo entero, para que seamos vistos de mal manera delante de los hombres y seamos juzgados y nos digan, y dice que es un buen cristiano. Creo que a muchos nos ha pasado que hemos sido criticados y juzgados con esa frase de, y no es que dice que es un buen cristiano. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de entrar en las congregaciones y sacar lo peor de nosotros. Lamentablemente muchos lo hemos permitido, haciendo divisiones, envidias, conflicto dentro de la iglesia, para que la iglesia sea vista de mal manera a aquellos que no son creyentes. Y, claro está, dentro de los mismos. Así, él va a generar situaciones de conflicto y un ambiente desagradable entre usted y yo, entre todos nosotros. Ay, mi querido oyente, para que no haya comunión, para que definitivamente no nos amemos unos a otros. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:8. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Vamos a dar un pequeño ejemplo, mi querido oyente, en relación a este león rugiente que anda buscando a quien devorar. De algunos de ustedes creo que hemos visto algunos documentales sobre animales salvajes y vamos a poner como un panorama en una selva, en una sabana, donde se ven muchos antílopes. O imagínese usted cualquier animal que sea presa de un león rugiente. A mí, personalmente, se me viene a la mente un antílope. Los antílopes están en grupo, en manada. Sin embargo, este león busca la presa más débil
Busca aquel que se separa del grupo, aquel pequeño, podríamos decir rebelde, o definitivamente distraído, que se separó del grupo y ahí va, lento y despacio, camuflándose en todo lo que es esa hierba seca o verde, como usted que la imagine, y empieza sigilosamente a querer atacar a este miembro de este grupo que está débil, que de repente puede ser rebelde, imprudente, que no está despierto, sino que está dormido. Y así él viene y ¡guas! Lo ataca. ¿Qué sucede? Esto pasa con nuestro enemigo el diablo. Él está buscando una presa débil, una presa que se separe del grupo. Esta presa, que puede ser usted, puede ser yo, que nos separemos de esta comunión en la cual nos manda el Señor, de esta unidad en amor que tenemos que compartir los hijos de Dios para con nosotros y para con los demás y con el prójimo. Entonces no olvide, mi querido oyente, que detrás de usted está el enemigo acechándolo día y noche, como este león hambriento, queriendo que usted se tropiece, se separe, se duerma, se distraiga para poderlo atacar. Eso es lo que quiere el enemigo: conflicto, divisiones, peleas, guerras, falta de amor. Y algo que lamentablemente está pasando en nuestra comunidad actualmente, lo que es la indiferencia, perdón, mi querido oyente, la indiferencia ante el desamor, ante la dificultad, ante la necesidad de los demás. Nos hemos vuelto indiferentes como seres humanos. Creo que el estar recluidos en nuestras casas por lo de la pandemia nos ha hecho creer que solo nosotros como familia existimos y las demás familias no existen. Se nos ha olvidado el amor para con los demás, el estar en una pantalla 24/7. Se nos ha olvidado la empatía y el amor con los demás, que muchas personas sufren necesidad, hambre, conflictos, y que probablemente nosotros podamos, con la palabra de Dios, con aquello que el Señor nos ha dado, poder brindar apoyo. Esa indiferencia nos está matando, definitivamente. Y eso es lo que quiere el enemigo: división, conflicto, indiferencia entre cada uno de nosotros. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo quiere de nosotros es diferente. Y mi querido oyente, hay tantos versículos en la Biblia que expresan lo que nuestro Señor Jesucristo quiere para con nosotros. La Biblia está llena de versículos de amor. Vamos a leer algunos. Espero que me pueda acompañar con su Biblia. Si no, no se preocupe. Vamos solamente a leer textualmente. Y vamos a empezar con Juan 15, 12 al 13. Y dice así a su letra: Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros, como yo les he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. Qué maravilloso versículo lo que nos dice el Señor en este libro de Juan. Luego nos viene otro versículo que está en Primera de Juan 3:11, 14 y 18, y leemos a su letra. Este es el mensaje que han oído ustedes, desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es Primera de Juan 3:11. Vamos con el 14, que dice así: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué palabra tan difícil, mi querido oyente. Significa que podemos pertenecer a una congregación, asistir diariamente, incluso en ella, todos los días. Pero sabemos
que si no amamos verdaderamente a nuestro hermano, estamos muertos por dentro, estamos secos. Tenemos que demostrar amor real por cada uno de nuestro prójimo. Y el siguiente versículo dice, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A mí me llama mucho la atención este versículo. ¿Por qué será que Jesús recalca y nos dice, no amemos de palabra ni de lengua? ¿Será que definitivamente hay mucho creyente y mucho discípulo del Señor, mucho hijo de Dios, que amamos hipócritamente, que creemos que amamos, que decimos que amamos, que nos ven que amamos, pero dentro de nuestro corazón no hay amor? No hay ese sentimiento, solamente de labios, mas no de corazón. Y que definitivamente decimos ser una cosa, pero lamentablemente por dentro somos otros. Y podemos engañar a mucho, pero a mucho creyente. Podemos engañar incluso a aquel que no es creyente, pero no a nuestro Dios, mi querido oyente. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Juan 4, 7, 8. Y dice, queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este es un versículo muy conocido por muchos, incluso por algunos que no son creyentes, más que todo el 8, el que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántas veces no hemos visto en transportes públicos, en paredes, etcétera, esta frase que dice, Dios es amor? Nada más, solo dice, Dios es amor. Pero nos olvidamos un poco de la parte de atrás de este versículo y que nos dice que debemos amarnos unos a otros. Y el que no ha conocido a Dios no puede amar, porque Dios es amor. Entonces no podemos, como discípulos del Señor, decir que lo somos o declararnos como tales si definitivamente no conocemos el amor. Porque si no conocemos el amor, significa que no hemos conocido al verdadero Dios y andamos perdidos, mi querido oyente. Entonces, no podemos profesar una fe viva. No podemos confesar un amor al Señor si definitivamente en nuestro corazón no hay ese amor verdadero para con Dios y para el prójimo. Un dato muy interesante nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en Gálatas 5, 14 y 15, porque toda la ley se resume en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenga cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. ¡Qué difícil! ¡Qué palabra del apóstol Pablo! Cómo le llama la atención a la iglesia en Galacia. Y no solamente es para esta iglesia, sino que también para nosotros, mi querido oyente. ¿Qué sucede? Aquí el apóstol Pablo está resumiendo, definitivamente vamos a decir, toda la ley del Antiguo Testamento. Y que es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi prójimo como a mí misma, no lo mataré, no lo engañaré, no adultaré, no robaré, y todo lo que nos dice la ley. Porque si yo amo a mi prójimo como me amo a mí no me gustaría que me hicieran tales cosas. Y así como me amo a mí, amo a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios Padre, haremos todo aquello que sea dado a la obediencia para poder ser un buen discípulo. Y miren lo que dice aquí, esa advertencia. Yo la miraría como en rojo y en signos de admiración. Tenga cuidado, cuidado, les dice. Porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, definitivamente llegarán a destruirse ustedes mismos. Este es un llamado de atención más para el creyente. ¿Por qué?
Porque si estamos en la congregación y criticando a nuestro hermano, a nuestra hermana, y miren qué barbaridad, y comiéndonos a aquel hermano porque tropezó, porque cayó, porque se enfermó, etcétera, y creemos que todo es por culpa del pecado, que todo lo que pase al creyente es por culpa de él, porque él se lo buscó, porque está pecando y por eso le sucedió X cosa. Y empezamos a criticar y a criticar, a juzgar a nuestros hermanos. Tengamos cuidado, dice, porque nos podemos destruir. Y de allí nacen las divisiones, los conflictos. ¿Y saben quién está feliz? El enemigo, viendo cómo los hijos de Dios, los creyentes, los discípulos del Señor, se distancian por conflictos, por peleas, por falta de amor. Y eso es lo que quiere el enemigo, definitivamente. Que no tengamos amor entre nosotros, que seamos indiferentes. Y nuestro mandato por medio de nuestro Señor Jesucristo es que nos amemos unos a otros, mi querido oyente. Que demostremos un amor real, puro y verdadero para con el prójimo, pero que no sea fingido. Tengamos presente eso, que no sea un amor hipócrita. Y el mismo apóstol Pablo nos recalca también en la carta a los romanos y nos dice en Romanos 12:9, ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Definitivamente el apóstol Pablo estaba viendo que en muchas de las iglesias pasaban ese tipo de cosas, pero la palabra de Dios es Petra y también nos sirve a nosotros, que nos tenemos que amar sinceramente, que por favor nos apeguemos a lo bueno, que no sigamos las cosas malas. Y en Efesios 4:2 nos dice, sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. ¿Qué quiere decir eso, mi querido oyente? Que la iglesia no va a ser amor y paz todo el tiempo. Claro que no. Somos un mundo diferente cada cabeza, como hay un dicho coloquial que lo menciona, cada cabeza es su mundo. ¿Qué sucede? Cada ser humano tiene sus formas de pensar diferente, tiene sus ideas, tiene sus decisiones, sus opiniones, y nos queremos hacer ver y notar en cada lugar donde estamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mi querido oyente? Que cuando no somos escuchados, cuando no somos aceptados, e incluso a veces cuando no hacen lo que nosotros decimos, caemos en soberbia, en ira, y definitivamente no somos amables. Pero también no solamente eso, sino que también, mi querido oyente, hay discípulos, hay siervos que caminan más lento, así como el desarrollo de un niño es paso a paso. Primero empieza a darse vuelta, después comienza a sentarse, luego a gatear, a hacer puntillas y después caminar. No todos los niños se desarrollan de la misma manera. Usted se preguntará, hay niños que tienen 2 años y todavía no caminan, hay niños que a los 7, 8 meses ya caminan. Bueno, así es igual el desarrollo del cristiano en la iglesia. Algunos necesitamos un poco más de tiempo, u otros también, tal vez avanzamos un poco más rápido. ¿Qué sucede esto? Tengámonos paciencia. Los dones son diferentes, las habilidades son diferentes, los talentos son diferentes. No podemos pretender que usted y yo somos iguales, que porque yo sí puedo, usted tiene que hacerlo, o porque yo no puedo, usted no puede, y porque quiero que usted lo haga como yo digo, y porque así a mí me gusta, etcétera. No podemos ser así. Tenemos que tenernos paciencia y soportarnos unos a otros con amor, como nos dice el apóstol Pablo en Romano. Y definitivamente, mi querido oyente, yo podría continuar con estas lecturas, porque la Biblia está llena de versículos sobre el amor para con Dios y para con el prójimo. Ya que lo más importante de todo esto, mi querido oyente, es demostrar el amor uno con otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Y esto nos los confirma Primera de Pedro 4:8. Y dice, haya sobre nosotros, sobre todo, mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Definitivamente, mi querido oyente, lo más importante es el amor. Al final de todo,
Es el amor el que culmina, el que envuelve y el que encierra toda la verdad de Dios. Porque por amor nuestro Señor Jesucristo se entregó por usted y por mí. Porque por amor nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo para poder seguir. Y porque por amor queremos llegar al reino y a la vida eterna. Y por amor a Jesús y a Dios y al mismo prójimo, es que expandemos la palabra de Dios por todo el mundo para que usted pueda recibir a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Porque por amor es que no nos queremos quedar con esta palabra nosotros. Queremos darla al mundo entero para que por amor usted acepte a nuestro Señor Jesucristo y seamos una familia de fe. Ser discípulos de Jesús no es fácil, mi querido oyente. Yo le voy a decir algo, la salvación es gratuita, completa y totalmente gratuita. Pero el discipulado cuesta. Y nos hemos dado cuenta en la lectura que no es fácil. Porque amar a los que nos aman es fácil, dice la palabra del Señor. Pero amar a aquellos que no, allí está el reto. Y ese es el reto que tiene usted y que tengo yo. Y es el reto que tenemos todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Es el reto que tenemos todos los creyentes. Es amar a aquellos que no nos aman. Es amar a aquellos que no conocen al Señor. Porque no es fácil y creo que a todos nos ha pasado. Y hemos visto que uno de los mayores requisitos que debemos seguir como hijos de Dios es andar en amor para con el prójimo. Practicar dicho amor con verdad y de corazón, no solo de labios, ni hipócritamente. Porque probablemente, y lo repito, podemos engañar a los demás, mi querido oyente. Con una sonrisa fingida, con un abrazo, con gestos, incluso hasta con regalos. Pero nuestro corazón no, mi querido oyente. Ese es transparente a los ojos de nuestro Dios. Y Él ve todas nuestras acciones. Ya a manera de conclusión, para poder finalizar con este tema, mi querido oyente. Estamos más que enterados que el enemigo quiere botar todo lo que es la obra de nuestro Dios por medio de las divisiones, envidia, rencor, enemistad, contienda, conflicto, etcétera. Todo aquello que no es de Dios. Y vamos a tener siempre dos opciones, mi querido oyente. Yo le pregunto a usted, ¿por qué bando, camino, ruta? No sé cómo usted quiera mencionarlo. ¿Prefiere ir usted por el camino de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por la enseñanza que nos llevará a ser un genuino discípulo de Jesús? Y así aceptar a nuestro Señor como nuestro maestro de vida y seguirle hasta el último día de nuestra vida. O definitivamente por el otro bando o por el otro camino. No me responda, mi querido oyente. Será usted quien tome la decisión. Será usted si sabrá identificar entre estos dos caminos cuál será el mejor. El camino del amor, el que me guiará a la vida eterna. O el camino de la contienda y división, que usted sabe para dónde va ese camino. Así que no me responda, no se preocupe. Solamente lo esperamos en el reino si usted ha tomado la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Lo dejo con esta pregunta y que sea usted, mi querido oyente, que se la responda a sí mismo y se la responda a Dios, porque esta palabra viene de nuestro Señor Jesucristo dirigida directamente para usted y para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Se despide su hermana en Cristo, Abigail Valle, del grupo Edificados en la Palabra.